Bien, vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas y es acerca de los frutos del Espíritu Santo. El primer tema, la primera enseñanza se llama Caminar en el Espíritu Santo. Ah, y el caminar en el Espíritu Santo es algo que toma tiempo, no es algo que lo podemos hacer de la noche a la mañana. Y de hecho, el primer punto dice, aprender a caminar en el Espíritu Santo, pongan ahí ustedes, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. ¿A cuántos de ustedes no les pasó lo siguiente? Que, por ejemplo, fueron al encuentro, ¿no es cierto? Y de repente salieron renovados y salieron transformados y decían, voy a perdonar a todos, voy a cambiar mi vida, voy a hacer esto, esto y este otro. Y de repente, después de unos meses, am, se dieron cuenta que como que avanzaron un paso y tal vez retrocedieron dos. ¿No les ha pasado eso? Se dieron cuenta como que o tal vez se estancaron o tal vez no cumplieron lo que prometieron, ¿no es cierto? Es porque a veces nosotros creemos que el caminar en el Espíritu Santo es solamente recibir a Jesús en nuestro corazón, hacernos cristianos o somos creyentes y ya pasó. Pero yo quiero contarte una historia y es la historia de Jesús. Jesús, hay más o menos, desde que nace, se cuenta la historia cuando nace, cuando es presentado en el templo, y después, ¿no es cierto? Hay 12 años donde no se encuentra la historia de Jesús, no se cuentan qué pasaba con Jesús, y después, a los 12 años, él sale en el templo, ¿no es cierto? Él aparece en escena en el templo, hablando con los entendidos, con los maestros de la ley y discutiendo, y ya la gente se maravillaba de él, ya había sabiduría en él, ya el Espíritu Santo estaba en él. Pero la Biblia, después de los 12 años, hay 18 años donde otra vez hay un silencio, donde no sabemos qué pasaba. Y lo único que Mateo, el evangelista Mateo puede decir es, y Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Saben? Ese crecer quiere decir echar raíces. ¿Cuántos de nosotros nos hemos chocado con que, por ejemplo, llevamos en la iglesia 1 o 2 años y queremos ver frutos en nuestras vidas y de repente no las vemos? Es porque, si te das cuenta, la vida de Jesús, a Jesús le tomó prácticamente más de 20 años, ¿no es cierto? Tal vez podríamos decir unos 25 años sin contar la infancia, que es una etapa donde, donde uno no puede sembrar en uno mismo, donde uno aprende, donde uno absorbe, ¿no? Uno, más de 25 años prácticamente, echar raíces, aprender a caminar en el Espíritu Santo y crecer en esa relación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que caminar en el Espíritu Santo es un proceso, es todo un proceso. Y yo quiero compartirles algunas cosas rápidamente, bien rápido, ¿no es cierto? El segundo punto, que es un proceso guiado por el mismo Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo es un proceso que el Espíritu Santo mismo nos lleva a caminar. Entonces, eh, como creyentes, nosotros debemos entender que ah, esto es un proceso, ¿no es cierto? Pero que esto requiere de práctica. Aquí vamos a poner, requiere de práctica continua. Requiere de práctica continua. ¿Qué quiere decir esto? Miren, hay 9 frutos del Espíritu, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe los 9 frutos del Espíritu? Comienza con amor, gozo. ¿Qué más, Sarita? Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. 9 frutos del Espíritu Santo. Miren, qué difícil es, al menos para mí, qué difícil es. Hay días en los que yo realmente estoy apurado, ¿no es cierto? Y justo en esos días, cuando yo quiero llegar rápido de un punto a otro punto y estoy manejando,
¿no es cierto? Cuando yo quiero llegar rápido de un punto a otro punto y estoy manejando, en esos días aparece un conductor, ¿no es cierto? Cualquier conductor, pero que va súper lento y que tiene toda la paciencia del mundo y que se frena y que no avanza y que se queda parado en un semáforo. ¿Y qué es lo que uno hace? Comienza a pitar, comienza a decir, pero ¿por qué no se mueve? Y que esto, que este otro, ¿no es cierto? Y miren, y eso es paciencia. Y la verdad es que el proceso que el Espíritu, en el que el Espíritu Santo nos guía es un proceso en el que nosotros debemos someter quiénes nosotros somos o lo que por muchos años nosotros sembramos en nosotros mismos o nuestros padres sembraron en nosotros mismos. Porque ¿a cuántos de ustedes no les dijeron, eh, por decir, a mí me decían continuamente, qué impaciente eres? Y yo ya venía con ese chip, yo soy bien impaciente. Yo soy súper impaciente, les decía, ¿no? Pero porque alguien puso en mí ese chip. Entonces, algo que nosotros necesitamos entender es de que necesitamos desaprender ciertas cosas. Necesitamos desaprender. Algo que ustedes y yo necesitamos desaprender es quitarnos una identidad que pusieron sobre nosotros y vestirnos de una nueva identidad que Dios ha puesto sobre ustedes. Y es que ustedes y yo somos hijos de Dios. No pertenecemos a este mundo. Somos diferentes. Hay algo diferente en nuestro corazón. Hay algo diferente dentro de nosotros. En su espíritu hay luz. Imagínense esto. Esto es algo que ustedes no ven a diario, pero esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Imagínense ustedes caminando, ¿no es cierto?, por las calles con todo apagado. Todo apagado, calles totalmente oscuras. No sé si algún rato ustedes caminaron por calles totalmente oscuras, donde no hay luz, donde no hay lámparas, alumbrado público, donde no hay nada, ¿no es cierto? Y lo único que brilla eres tú, porque Jesús está dentro de ti y tú brillas. Así eres tú en este mundo. Y esta identidad es lo que tú tienes que tener, porque el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti, vive dentro de mí y somos luz. Aunque nos equivoquemos, aunque nos alejamos de Dios entre días, entre semanas, nos alejamos de Dios, dejamos de orar, dejamos de hacer muchas cosas, pero necesitamos cambiar, necesitamos entrar en un proceso, que el Espíritu Santo nos lleve en un proceso donde cambiamos, ¿no es cierto?, de nuestra forma de pensar y comenzamos a vivir en los frutos del Espíritu. Amén. Entonces, quiero leer lo siguiente. Eso, bueno, en el segundo punto. Vamos al tercer punto. Quiero que, por favor, me ayude con Mateo 12:20 en Mita, Sarita con Santiago 1:6, Dieguito con Marcos 11, del 12 al 14, y Joanita con Marcos 11 del 20 al 21. No sé si Vale, tú quieres leer también o solo escuchar. Sí, por favor. Hola. ¿Qué parte leo? Segunda de Corintios 2:15. O si te lo sabes de memoria, también lo puedes decir. Sí, justo me sé. Ya, listo. Bien, entonces vamos a comenzar con Mateo 12:20. Cuando lo tenga, imita. De hecho, esto es algo que hemos estado leyendo en las parábolas, ¿no? Las parábolas hay días de las parábolas de la lectura que son bien confrontantes, me confrontan, no sé si a ustedes les ha pasado, pero confrontan directo a quienes somos, ¿no? Entonces vamos a leer en Mateo 12:20, en Mita. Está silenciado el micrófono, por si acaso. Sí, Ahí sí, ahí sí. ahí me escuché. Sí, Mateo 12:20. La caña cascada no quebrará. En el pábilo que humea no apagará. Hasta que saque a victoria el juicio. Amén. Amén. Prácticamente Dios dice que va a cuidar de cada creyente. Es decir, que dice que
dice lo que en resumidas o lo que en una paráfrasis podemos decir es que Dios va a cuidar del árbol, ¿no es cierto? Hasta que crezca y dé fruto, ¿no es cierto? No va a permitir que se quiebre, no va a permitir que se apague, no va a permitir que se debilite, ¿no es cierto? Siempre y cuando nosotros tengamos esta intención de acercarnos a Él, Él va a cuidar de nosotros. Entonces en Mateo 12:20 vamos a poner lo siguiente. Dios cuida al creyente y Dios cuidará al creyente, perdón, para que su esperanza no se apague ni se debilite. Dios cuida al creyente para que su esperanza no se apague ni se debilite. No se apague ni se debilite. Aquí hay algo que yo quiero hacer énfasis. Hay una semilla en Ignita de fe. Dios puso una semilla de grandeza, de fe, una semilla de amor, una semilla. Dios puso algo especial en Ignita, Dios puso algo especial en Vale, hay una semilla en Sarita, hay una semilla en Joanita, hay una semilla en Diego, hay una semilla en cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, que Dios ha puesto. Y esta semilla tiene que ver con un llamado a dar frutos. La Biblia siempre de Jesús dice, yo soy el pan, yo soy la vid, ¿no es cierto? El árbol, ustedes son el pámpano, como las ramitas que van a cargar las uvas, ¿no es cierto? No se alejen de mí para que puedan llevar fruto. Y esta semilla, ¿no es cierto? Esta semilla, esta esperanza, este propósito que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, la Biblia dice que Dios lo va a cuidar hasta que llegue y se cumpla su propósito. Amén. Amén. Vamos a ver en Santiago 1:6. Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Algo que nosotros debemos cuidar en nuestro corazón es que, miren, ya está esta semilla en nuestro corazón. Algo que tú debes hacer y algo que tienes que tú hacer y que Dios no puede hacer por ti es creer. Dios no puede decir, te voy a dar creyendo para que tu semilla crezca. Te voy a dar creyendo espérenme un ratito. Ya. Te voy a dar, perdón que les haya puesto eso. Dios no puede decir, te voy a dar creyendo, ¿no es cierto? De hecho, Dios necesita que nosotros creamos. Y esta fe en nosotros tiene que crecer. Esta fe en nosotros tiene que crecer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos qué es lo que nosotros necesitamos para que esta semilla crezca? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para crecer en Dios, para crecer en nuestro propósito, para echar raíces? Necesitamos fe. Amén. La fe es lo contrario de la duda. La fe es lo contrario del temor. La fe es lo contrario de la duda, la fe es lo contrario del temor. La fe es lo contrario, ¿no es cierto? La fe es lo contrario al temor. El temor que paraliza, el temor que duda, ¿no es cierto? La fe es lo contrario. Entonces, algo que Santiago dice es que no duden, porque cuando dudan son como las olas del mar que suben y bajan, suben y bajan. Y algo que tiene que ser una constante en nuestras vidas es fe. Fe. Tenemos que tener fe. Amén. Vamos a ver en Marcos 11:12-14. Dito. Ya, del,
Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer de este fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron los discípulos. Amén. Y vamos, Joanita, podemos leer del 20 al 21. Amén. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Amén. Aquí hay algo que es bastante, bueno, a mí me confronta mucho porque el, el llamado de Dios con nosotros es que nosotros tengamos fruto. Y durante todo el tiempo, bueno, en muchas partes de la Biblia hace una analogía de nosotros como humanos, como árboles que crecen, que echan raíces. Y esta es una analogía que a mí me gusta mucho y que en este tiempo yo he escuchado como, es cierto, o sea, si tú quieres ver frutos, tú tienes que echar raíces. No puedes estar un día sí y un día no, tienes que perseverar. No hay algo bueno que haya salido sin que se persevere. No hay un éxito que haya nacido de la noche a la mañana sin que hayan habido momentos difíciles, momentos en los que se costó perseverar. Entonces, justamente en Marcos 11, la Biblia dice que Jesús se acerca a la higuera, ¿no es cierto? Y algo que llama la atención es que Jesús tenía hambre y quería comer de la higuera, y cuando la higuera tenía muchas hojas, era tiempo de cosecha, había higos, tenía que haber higos, pero esta higuera mostraba hojas, ¿no es cierto? Pero no tenía higos. Es decir, era solo, y Jesús después dice, nunca nadie, y le dice que se seque, y le dice, nunca nadie coma de ti frutos, ¿no es cierto? Sécate. Es porque era un engaño, y esto lo dijo para que lo oyeran sus discípulos. Entonces, hay una enseñanza atrás de esto, y es que cuando nosotros vivimos de apariencias, sin un fruto verdadero, ¿no es cierto? Es que un proceso no está completo en nuestras vidas. La apariencia no es algo bueno. La apariencia, el aparentar siempre no es algo bueno. De hecho, Jesús nos llama a la vulnerabilidad, a ser íntegros y transparentes, a la vulnerabilidad, a decir, me siento mal, al decir, tengo esto, a no aparentar, sino al ser vulnerables. Entonces, Jesús dice que se seque la higuera porque aparentaba tener frutos, pero no tenía frutos. Entonces, algo que nosotros debemos entender es que la apariencia es engañosa. Podemos apariencia es engañosa. Podemos aparentar tener frutos, ¿no es cierto? Podemos aparentar caminar en el espíritu, podemos aparentar caminar en amor, podemos aparentar caminar en paz, podemos aparentar muchas cosas, pero el verdadero fruto, Dios lo conoce. Entonces, no hay un atajo, no hay algo que nos sirva. De hecho, ustedes ven que cuando las 10, cuando dice que cuando lleguen las bodas, dice que las puertas se cerraron, muchos golpearán a la puerta y dirán, Señor, Señor, pero si en tu nombre así echábamos fuera demonios y en tu nombre hacíamos milagros y en tu nombre, y Dios les dice, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Es porque viven de apariencias, pero el caminar en el espíritu es algo genuino, trae una genuidad a nuestro corazón. Amén. Y lo último, ¿qué dice Vale en 2 Corintios 2:15? Dice, doy gracias a Dios porque nos hace particular del triunfo de Cristo y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje para
que así todos los reconozcan. Amén. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume, y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Sí, hasta ahí creo que es. Ya, muchas gracias. Algo que pasa que cuando nosotros tenemos fruto, el fruto termina siendo, obviamente el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, mansedumbre. Son los frutos del Espíritu, pero algo importante que pasa es que estos frutos, ¿no es cierto?, son visibles. Son visibles, los frutos del Espíritu son visibles, pero no solamente a ciertas personas, sino a todas las personas del mundo. Son visibles a las personas que nos rodean, son visibles a las personas que nos ven de lejos, son visibles en muchos niveles, son visibles. Entonces, cuando tú tengas un fruto, el fruto del Espíritu, ¿no es cierto?, la gente va a comenzar a ver en ti algo diferente. Lo primero que viene con los frutos del Espíritu es, en una plantita, lo primero que viene es el florecimiento, ¿no es cierto? Y después del florecimiento viene el fruto, ¿no es cierto? Y el florecimiento es prácticamente, ¿no es cierto? El florecimiento es prácticamente, es el indicador de que estamos en el camino correcto, pero el fruto, ¿no es cierto?, es lo único que nos indica que estamos en el camino correcto. Entonces, los frutos del Espíritu son visibles, es en este punto, ¿no? Los frutos del Espíritu son visibles. Bien, vamos al tercer punto, al cuarto punto. Bien, el cuarto punto. Queremos seguir esa analogía del crecimiento de un cristiano con el crecimiento de un arbolito. Yo quiero contarles una historia. Yo en el 2015, yo planté un árbol de pomarrosas en una finquita que tenemos. Planté un árbol de pomarrosas y cuando yo vi el árbol de pomarrosas, yo estaba muy feliz porque yo me imaginaba un árbol sumamente grande, un árbol como es el árbol de pomarrosas, bastante frondoso, que haya mucha sombra, ¿no es cierto? Y ese árbol de pomarrosas no crecía y me frustraba, por años me frustraba, hasta que un día yo dije, bueno, o sea, capaz que voy a terminar cortando este árbol, ¿no? Pero dejé de ir un tiempo a la finca, como alrededor de unos 6 meses, y recuerdo que el árbol no crecía. Y dejé de ir unos 6 meses a la finca, y cuando volví a los 6 meses, vi que el árbol había crecido demasiado. Lo que no había crecido como más o menos en unos 2 años, en 6 meses, triplicó casi su tamaño. Fue así un crecimiento bastante notorio. Cuando yo pregunté, me dicen, lo que pasa es que la tierra de arriba, la tierra que es superficial, no es buena tierra. No es una tierra que tenga nutrientes, es una tierra arcillosa que no tiene muchos nutrientes. Pero el árbol comienza a echar raíces, hasta que encuentra una corriente de agua, ¿no es cierto?, un acuífero interno, comienza a encontrar los nutrientes que necesita y entonces comienza a crecer. Así es más o menos nuestro crecimiento. Nuestro crecimiento
hacia arriba es muy visible para los seres humanos, para las personas que nos rodean, pero el crecimiento que Dios quiere para nosotros es un crecimiento hacia abajo, es un crecimiento de echar raíces, es un crecimiento de adquirir conocimiento. Entonces, yo quiero ver rápidamente, yo quiero ver rápidamente la analogía, ¿no es cierto? Bueno, vamos a leer en Mateo 13, 19 al 23. No sé quién se quedó. Enmita, ¿nos puedes ayudar, por favor? ¿Sí me escucha? Sí, ahí sí. Siga, Ya. por favor. Mateo 13, 23. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Más el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Amén. 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 Entonces,